tardes, mi nombre es Yurle y hoy venimos a presentarles unas entrevistas y preguntando a personas en la calle de cuál es la importancia de la palabra de Dios en la vida del ser humano y qué actitudes debemos tomar sobre ellas. Y les voy a presentar los nombres de las entrevistadoras. Por Luz Bella Borja, Linda Suárez, Diana Marcela, Wendy Rubio y Génesis Guarec. Buenas tardes, aquí nos encontramos con el Señor. Le venimos a hacer una pregunta. ¿Cuál es la importancia de la palabra de Dios en la vida del ser humano? ¿Y qué actitud tenemos que tener sobre ella? Más importante que la palabra de Dios, o lo que nos han vendido como palabra de Dios, es la actitud que debemos tener nosotros frente a la vida, los sentimientos que debemos tener entre nosotros como hermanos, como hijos del Padre y con toda la sociedad con quien interactuamos. Porque nada vale asistir a cultos, creer en las palabras, si actuamos en discordia y actuamos en contra de la ley. Lo más importante que una palabra es la actitud y lo primordial, el sentimiento. Dios es un sentir. Dios es imperecedero, ilimitado y no tiene forma. Solo en el sentir lo podemos nosotros palpar y reconocer. Muchas gracias por su aportación. La importancia de seguir la palabra de Dios. Bueno, en mi pensamiento digo que sin Él no somos nada. Porque si nosotros tenemos que hacer la voluntad de que nos pide, pero la cual nosotros no hacemos y de pronto nos salen las cosas mal y eso, pero entonces nosotros tenemos que siempre estar enfocados en Él y tener la fe en Él, porque sin Él no somos nada. Pues muchas gracias, señorita Rubio, por su respuesta. Buenas tardes, nos encontramos aquí en el barrio José Galo Daza haciendo unas preguntas sobre la palabra de Dios. Nos encontramos aquí en la casa del profesor Víctor y su esposa. Para ellos, ¿qué significa la palabra de Dios? Buenas tardes, mis queridos estudiantes. Para mí, bueno, es un placer siempre contestar todo lo referente a la palabra de Dios. La palabra de Dios edifica a la humanidad, purifica el ser, los principios morales, nos permite el actuar correctamente, nos da la fortaleza espiritual para sacar adelante todos nuestros proyectos de vida. No existe ningún proyecto que no lo podamos poner en la presencia de Dios. Si todo lo colocamos delante de la presencia de Dios, todo en su nombre sale perfecto. Y para ustedes, ¿qué tanta importancia tiene la palabra de Dios en la vida del ser humano? Pensaría yo y pienso y estoy convencido que sin Dios nada es posible. En la palabra de Dios dice los 10 mandamientos sobre el cual se rige la humanidad: no robar, no pecar, no fornicar, no desear la mujer del prójimo. Y así como eso, toda la humanidad se ha regido siempre por esos mandamientos. Que no son esos, son muchos mandamientos. Y esa es la base moral de toda la sociedad. Buenas tardes, nos encontramos aquí en el barrio 11 de junio con el señor Jaime Alfonso Escobar Caballero. Venimos a hacerle una pregunta. Cuéntame, mi rey. ¿Cuál es la importancia que tenemos que tener sobre la palabra de Dios? Mi reina, la importancia que tenemos que tener es que desde que nos levantamos y nos acostamos tenemos que orarle a Dios y pedirle por nuestros familiares, amigos y todo. ¿Y qué actitud tenemos que tener sobre él? ¿Qué actitud, mi amor? La actitud que tenemos que tener es la que Él nos disponga, porque Él es el único que tiene derecho a nuestras vidas. Él decide cuándo nos las quita y si seguimos viviendo. Muchas gracias por su colaboración. Amén. Buenas tardes. Estamos en el barrio José Galo Daza con la señora Saida Orozco. y hoy le vamos a hacer una pregunta, que cuál es la importancia de la palabra de Dios en la vida del ser humano. Bueno, la importancia de la palabra de Dios en el ser humano es que es necesario que
que el ser humano aprenda de la palabra de Dios, porque se están viendo muchas cosas. El Señor dice en su palabra que Él dará salvación a aquel que se arrepienta, amén. Entonces es necesario buscar de Dios, es necesario escudriñar su palabra para ver todo lo que el Señor habla en su palabra. El Señor tiene vida eterna para nuestras vidas, tiene salvación. Hay dos caminos, el de perdición y el de salvación. ¿Y cuál escogerían? El de salvación. El Señor está con los brazos abiertos esperando a aquel que se arrepienta, porque no quiere que nadie se pierda, que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor nos habla en esta noche, nos está inquietando. ¿Qué actitud debemos tomar sobre ella? O sea, actitudes de buscar de Dios, de la actitud que el Señor nos enseña en su palabra, buscar de cada día, escudriñarla, colocar lo que está ahí en su palabra en práctica, cada día. Pero el ser humano quiere buscar de Dios. El diablo ha puesto una venda en sus ojos para que no vean la verdad, sino que se pierdan, porque ahí está el bien y está el mal. Entonces el diablo no quiere irse solo para el infierno, sino que quiere llevarse personas. Y entonces esa es la actitud que el Señor quiere, que busquemos cada día más de su palabra, cada día más que busquemos de Él, vivamos en santidad y que nos apartemos del pecado. Bueno, muchas gracias.